Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, yo les vengo a contar un poco un proyecto personal que se llama Ecofrisky. ¿Qué es Ecofrisky? Para los que no saben, es un proyecto, es una serie de documentales que tratan temas medioambientales ligados al entorno natural en Chile, en los cuales existen actividades deportivas y de turismo aventura, como lo es el esquí, y se busca investigar en los distintos temas presentados con el fin de dar a conocer problemas medioambientales significativos, muchas veces desconocidos por el público general, y ser parte obviamente de la solución que se plantea, promoviendo la inclusión de las organizaciones locales involucradas en estos problemas. Yo no estoy solo acá, vine a presentar, pero en la voz de 3 personas. Primero Vincent Haller. Vincent es ingeniero medioambiental, hoy en día está estudiando en Yale porque le apasiona todo esto. Él fue el que creó todo este proyecto y un poco el genio loco detrás de estos documentales. Luego tenemos a Jens Meyer, que es filmmaker, fotógrafo, deportista, quien es el que hace toda la parte audiovisual, la parte gráfica, la parte linda del proyecto. Y después estoy yo, que también soy esquiador, soy ingeniero comercial y creo que soy un poco el galleta o el que ayuda en lo que se puede. Lo importante es que los 3 somos amigos desde muy chicos, somos deportistas y la posibilidad de poder esquiar y estar en nuestras montañas nos ha hecho unirnos en este proyecto que busca de manera voluntaria y sin ningún fin de lucro poder entregar o aportar con un granito de arena, mostrando estas problemáticas medioambientales y buscando soluciones, intentando educar y que la gente sepa que están estos problemas y existen soluciones a estos problemas también. Bueno, nosotros tenemos 2 proyectos. El primero, que estuvimos conversando ayer, que habla o se llama El último escondite del huemul, y habla de la protección y el estado actual del huemul en la zona de nevados de Chillán, que se grabó en el año 2019 y 2020 y se presentó en el año 2020. Y el segundo proyecto, que es el cual venimos a hablar ahora, que se llama Embajadores de su Tierra, el cual partió filmándose en pandemia el año 2020 y estuvimos trabajando hasta el 2022 las filmaciones, y este año lo vamos a estrenar. Hicimos un preestreno con un conversatorio y hoy día se va a estrenar en el Santiago Mountain Film Festival. Así que voy a hacer un poco de spoiler, pero creo que son temas que es importante conversarlo y por eso estamos acá. Bueno, hay una frase que es con la que parte el documental, que yo creo que resume un poco por qué estamos aquí y cuál es la importancia. Y dice: nadie protegerá lo que no le importa y a nadie le importa lo que no ha experimentado. Es una frase de David Attenborough, no es nuestra, pero creemos que es muy atingente a lo que estamos conversando hoy en día. Y para ponerlo en contexto, la primera parte del documental se introduce en la zona de Pucón, en el sur de Chile. Se habla de Pucón como la capital del outdoor en Chile. Creemos que tiene ciertos atributos naturales, como un volcán que mantiene nieve durante todo el año, un lago, río, mucho granito en roca, bosques gigantescos llenos de mucha vegetación, mucha vida, y eso lo hace ser un atributo natural muy importante, sobre todo que está en conjunto. O sea, tener todos estos atributos que les acabo de mencionar en un mismo lugar lo hace muy valioso a escala mundial hoy en día. Por otro lado, también sabemos que es una de las ciudades que más ha crecido en el último tiempo. Desde el año 2009 al año 2017 creció en un 4,1% versus el 2,6% que crecía Chile. Esto principalmente por temas de que la gente se está yendo a vivir desde Santiago a estas localidades del sur, principalmente por la actividad turística. Y obviamente hay un gran desarrollo inmobiliario por el tema de la segunda vivienda relacionado a este crecimiento. Como podemos ver, hay una gran explosión del turismo outdoor en este lugar. Bueno, la expansión inmobiliaria obviamente tiene problemáticas, principalmente la edificación en altura y la privatización de las vistas en el lago Villarrica. Como pueden ver ahí en el gráfico, se muestra cómo la zona entre Villarrica y Pucón ha sido fragmentada o básicamente tapada de las vistas por todos los propietarios que han ido construyendo. Nosotros hacemos referencia al claro ejemplo o más crítico, que es el de Concón,
que en 100 años Concón pasó de ser las dunas de Concón que existían a una pared de concreto que básicamente parece de una película de terror, o sea, realmente parece absurdo. Obviamente la inexistencia de una planificación territorial ha generado esta problemática, un aumento desenfrenado de edificación en altura y obviamente también hay un tema del aumento desmedido de la gente por las temporadas, principalmente en la temporada de verano, con lo que se generan tacos, filas, basura, mucho tráfico, que es desmedido y es muy difícil de manejar. Por otro lado, y en el área más rural de Pucón, existe todo el tema de la planificación y los terrenos agrícolas, que básicamente, según los estudios, nosotros mostramos que existen 8 pucones alrededor del pucón territorial, del pucón urbano, existen 8 pucones de gente que está viviendo de edificación, de fragmentación de bosque, de fragmentación de hábitat, lo cual obviamente también lo hace ser súper crítico. Existe muy poco manejo de los desechos, existe la eliminación de bosque nativo, una poca regularización de las construcciones que se hacen, ya que en primera medida todo lo que es agrícola debería ser agrícola y no urbano. Y todo esto tiene un síntoma clarísimo que es el lago Villarrica, todos los ríos, todo drena en el lago y como podemos ver en este último tiempo el lago Villarrica ha tenido una contaminación increíble. Estas son algunas fotos aéreas que logramos conseguir del año, este año, el 2023, en enero, tuvimos una contaminación del lago que se puede ver ahí, que es evidente. Bueno, una de las frases que creo que cierra muy bien el capítulo de Pucón es una frase de Luis Edardo Berechani, que dice: todo el mundo viene a vivir o por turismo pensando en el valor, tanto natural como deportivo y cultural de ese territorio, pero la suma de esto destruye el valor mismo porque los atrae. Por otro lado, el documental habla en el Tume, poniendo un ejemplo contrario. El Tume es un pueblo que queda un poco más al sur, que tiene atributos similares, también está cerca de un lago, cerca del glaciar Mocho Chozuenco, tiene un volcán y tiene las mismas actividades o el mismo potencial de actividades turísticas. Es un pueblo que en el siglo XX tuvo mucha actividad forestal. Muchos de los bosques que acá se talaron generaron construcciones como por ejemplo la ciudad de Valdivia y tiene obviamente una comunidad que en ese tiempo tenía varias problemáticas, principalmente la violencia intrafamiliar, poco ingreso económico, el alcoholismo y la poca educación, dados que solamente el hombre salía a trabajar y eran rubros bastante complicados. Dentro de lo que nosotros contamos, básicamente que en el Tume, a través del proyecto de la Fundación Huilo Huilo, que tiene predios privados que ha sabido trabajar y conservar, entra el turismo sustentable como una oportunidad de desarrollar este territorio de una buena forma o una forma distinta. Es por eso que existe una valoración del entorno y ahí se escuchan frases como el árbol vale más de pie que en el suelo, o la gente se interesaba más en entregarle una tabla de Raulí que antes podía servir para el fuego, pero hoy en día podía ser vendida para el turista. Esto demostró que había un aumento en el ingreso familiar y había un mejoramiento en la calidad de vida de las personas que estaban en este pueblo, principalmente porque hoy en día la mujer también salía a trabajar, podía trabajar en la tiendita de los merchandising que se vendían a las personas, atender las tiendas de turismo y obviamente esto genera mayor ingreso familiar y genera muchos beneficios. Obviamente también existen mayores oportunidades laborales, ya que hoy en día el turismo es una fuente de ingresos, una fuente de trabajo que antes no se veía, no se valorizaba. Generalmente los jóvenes salían de estos pueblos a las ciudades a estudiar, a la universidad y nunca volvían. Entonces hoy en día existe la oportunidad de volver y hacer actividades en los mismos lugares donde ellos se desarrollan y de donde nacieron. Y también existe obviamente una protección y una restauración. Bueno, nosotros estuvimos investigando y nacen algunos proyectos referentes que nos hicieron darnos cuenta de este aumento del ingreso económico, de la calidad de vida y obviamente de todas las oportunidades que tenían. Y con el turismo nace la intención de traspasar la educación ambiental y la práctica de este tipo de deporte a las nuevas generaciones.
Es por eso que nace, y estuvimos investigando ahí, y nace la escuela Bagualito, que es una escuela de mountain bike de niños que fue generada por Francisco Duat, que es deportista chileno, que es de la comunidad en el Tume. Y bueno, pudimos ver cómo el mountain bike era una disciplina que a los niños les gustaba y podía generar o acercar la naturaleza a los niños a través de este deporte. Principalmente generar oportunidades a través del deporte. Otro proyecto referente para nosotros fue el caso de Matías Montero. Matías Montero es un snowboarder profesional chileno que nació de un proyecto de una fundación hace años atrás. Le enseñaron a hacer snowboard dentro del volcán Mocho Chozuenco y hoy en día él, como un amante y un profesional de lo que hace, se fue perfeccionando, viajando a Europa, viajando a Estados Unidos, y hoy en día es el único shaper o el único maquinista que sabe construir saltos de esquí y snowboard en Chile. Trabaja en el invierno en Valle Nevado como maquinista y en el verano se va a trabajar a las mejores empresas del mundo para poder fabricar saltos. Es increíble ver cómo un deportista de una localidad tan pequeña que aprendió a esquiar o a hacer snowboard en un glaciar, hoy en día puede construir saltos de 25, 27 metros sin tener ningún tipo de estudio sobre maquinaria anterior a lo que era el snowboard. Bueno, ¿cuál fue el plan de acción que hicimos nosotros? Junto a la Fundación Chile Esquía y la Fundación Willow Willow, llevamos 15 equipos de esquí y logramos hacer talleres prácticos y teóricos en el glaciar, enseñándoles a esquiar a estos niños. Como conclusiones, creemos que la experiencia directa con la naturaleza es un factor educativo importante. El trabajo con los niños como las nuevas generaciones protectoras de los lugares, la importancia de estos lugares prístinos en las próximas décadas de la historia de la humanidad es importantísimo, y la importancia del trabajo con las comunidades locales, tanto las oportunidades laborales como la valoración por lo que tienen y el desarrollo sostenible. Sabemos que este es un trabajo colaborativo, nosotros nunca hicimos esto solos, así que es importante mencionar que trabajamos con distintas fundaciones que se dedican en su propia área a ayudarnos. Por un lado la Fundación Chile Esquía, la Fundación Sustenta Pucón, la Fundación Willow Willow y marcas como Carun, North Face, AUCA y todo el material gráfico que fue facilitado por Enterreno y el Museo de la Memoria en el Tume, además de toda la música que es música original de artistas chilenos del sur de Chile. Hitos importantes, los niños de Neltume llevan 3 años en clases de esquí, con 2 salidas al centro de esquí de Corralco hoy en día. Saben esquiar perfecto, hay algunos que ya es entretenido llevarlo a la zona alta del centro de esquí Corralco porque saben esquiar. Hoy en día se está trabajando regionalmente en un plan para la contaminación del lago Villarrica y existen proyectos de ley para regularizar aún más la subdivisión agrícola y rural, que es un tema importante que está pasando hoy en día en Pucón. Otro hito importante para nosotros ha sido obviamente el lanzamiento presencial que hicimos de este documental en Las Tarrias, donde pudimos tener un conversatorio entre entidades públicas, privadas y deportistas que se estuvieron comentando estos temas. La exposición en el Festival de Lonquimay, donde fuimos a presentar este documental y trabajamos con 30 niños, o sea, jóvenes y emprendedores locales de Lonquimay. El lanzamiento que vamos a tener hoy día en el Santiago Mountain Film Festival y la exposición que vamos a hacer en diciembre con el proyecto de la Fundación Sustenta Pucón. Yo creo que el mensaje, al igual que ayer y similar, es motivar y empoderar a los deportistas outdoor a involucrarse con los problemas medioambientales en los lugares donde ellos se desenvuelven como agentes de cambio. Al promover el deporte y la vida al aire libre generaremos más conciencia en las comunidades de las problemáticas medioambientales de estos lugares. Y obviamente el trabajo de estas problemáticas desarrolla un plano futuro de conservación, economía local y educación en las comunidades. Muchas gracias.